Ha. Everybody, bah. Everybody said everybody je me parle d'ici, il m'a dit pas ici, il m'a fait d'ici, il m'a fait stage, il m'a pas d'ici, il m'a fait ici, il m'a fait ennemi, il m'a fait stage, il m'a fait ici, il m'a fait ici, il m'a fait ici, il m'a fait stage, il m'a fait ici, il m'a fait ici, il m'a fait ici, il m'a fait stage, mais oui, tu peux, c'est du moment, il parle, tu peux dire pas, c'est minimal, tu peux dire ça, c'est que si, on jamais, il ne veut pas animer, il ne veut pas laisser, il veut pas animer, il veut pas s'éteindre, il ne veut pas animer, il ne veut pas appliquer, il ne veut pas dessus, il ne veut pas s'éteindre, il ne veut pas dessus, il ne veut pas animer, il ne veut pas aimer, il veut s'éteindre, il ne veut pas aimer, il ne veut pas dessus, il ne veut pas aimer, il veut s'éteindre. Voy a hacer el chulo, ahora que te digo, así tampoco soy el mejor chulo del amigo, al fin y al cabo te digo lo que me ha pasado, yo no soy tonto, pero tampoco soy de pasado, si fui de pasado a veces llega, siempre a veces, como diciendo, amenazante, como dice uno, me convence, siempre dice como, cuando lo ve envolvente, siempre como rayo envolvente, como Dragon Ball Z cuando pelea contra ese, ¿me entiendes? Ahora bien eso. Ese trono que cuando Goku ya murió por todos, al fin y al cabo te lo digo como Goku, que eso. Tiene eso, quieres, que eso, pero yo hablo de que eso, si no lo lo verdadero quiere, eso, mira tantas veces como dice alguno, pero tampoco es que yo lo cojo los vacunos, tampoco es esa cosa, pero tranco, esa cosa se lo meto por el culo, si usted marihuana no, y si quiere marihuana por el culo, tiene lleva, porque yo, a fin de, yo cuando yo, me fin de no sé qué, pero tranquilo por eso, gilipollas, a veces no me trata de gil y soy yo mejor, no me giro yo, ahora mi, me digo, como dicen algunos que me digas, mando yo no soy mando sí, me mando sí, me mando muy, y me mando sí, y me mando mi, y me mando sí, y me dicen, y sí, y me dicen, me mando sí, y me dicen, y me dicen, y me dicen, il m'a mis de il m'a mis de il m'a mis de il m'a mis de comment dire c'est il m'a mis de parler j'ai dit c'est de paix c'est de paix pas de petit c'est de paix de paix c'est de paix de paix c'est de petit c'est si c'est de petit 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 pas de petit c'est de petit de petit de petit petit de petit de petit de petit de tu de petit c'est de petit de petit de petit de mamie c'est de petit de tu c'est de tu c'est tu c'est de petit de tu petit de tu but to get you, but to go to you, to bet you, bet you, bet you, come on. Il m'a pas tu ne pas te petit sur la main, il m'a pas je pas te sur le pain, il m'a pas si le pas de pas de Come on, tell me. Let's see what I share. Tell anybody, chair. Vale, todo lo que quiero hacer hecho, pero bueno, cuando digo que te voy a decir esto es así como ha hecho, fíjese, a veces chorros de tu pis, balón de mierda, tipo que tener a tendencias a valendo y no valiendo solo mis
Mira por dónde no se le va chorro, pero cuando me estoy seguro, por ejemplo, yo no sé, yo por ejemplo, yo lo hago todo como dice algunas veces, y sí, algunas veces yo no sé de todo, pero bueno, que no a veces he imaginado, como siempre, alguno cuando he imaginado, cuando no, y a veces pienso, no, que rico mate, a veces no tengo ni otro fallo mate, pero bueno, sí, tengo fallo mate, no puedo contar cuántos mates, bajar mate, te lo juro, y a veces no llevo julio, fíjese por dónde son las casas, de 5 años que tiene fin de acabó porque soy el mejor y solo acabo de decir que estoy acabó colgado como dice, soy roto que solo sale cuando me lo dice, pero no, solo soy que y no soy el que y no soy el que y puedo valer, sabes lo que hace y no, así que me decís, po, se dice así, eh, todo América y España. Pa-